A lo largo de la historia de la humanidad nos encontramos con hechos que no siempre encajan en la línea temporal que la ciencia oficial nos presenta. Sin embargo, existen múltiples evidencias que apuntan a la realidad de estos acontecimientos. Diversos documentos y estudios han puesto de manifiesto la existencia de un suceso que obliga a replantearnos la forma en que entendemos el pasado, mostrando que nuestra visión histórica quizás sea demasiado reducida y simplificada. Ese acontecimiento es conocido como el Gran Diluvio, un evento de alcance mundial que dejó huellas visibles en distintas regiones del planeta. Lo más sorprendente es que hay indicios que sugieren que esta catástrofe no ocurrió en una antigüedad remota, como tradicionalmente se cree, sino en un tiempo mucho más reciente, apenas entre 200 y 300 años atrás. Uno de los indicios más reveladores sobre la existencia de un gran diluvio en tiempos recientes proviene de la cultura y la literatura rusa. En la Biblioteca Estatal de Rusia se conservan ediciones antiguas que dividen la historia en diferentes etapas, cada una con un espíritu y un contenido claramente distintos. Un ejemplo interesante lo encontramos en el trabajo de Nikolai Trubetsin, quien estudió canciones populares rusas traducidas al francés por Alexandre Pushkin. En sus observaciones, Trubetsin habla de la nostalgia hacia una época pasada, los tiempos de Lomonosov, Terzavin, Karamzin y Novikov. Describe, además, cómo la tradición antigua rusa fue poco a poco reemplazada por una nueva realidad. Al leer estas obras, se percibe un sentimiento de pérdida, como si toda una dimensión de la historia hubiera desaparecido para siempre. El crítico literario Vissarion Belinsky, una de las voces más influyentes del siglo XIX, también se refirió a esta transformación. Según él, las reformas de Pedro el Grande rompieron el vínculo con el pasado y dejaron a los intelectuales en una crisis de identidad, buscando las raíces de la nación en lo que él llamaba tiempos antediluvianos. Aunque la palabra podría sonar metafórica, su constante presencia en textos literarios e históricos sugiere que tal vez se usaba para describir un hecho real que había quedado borrado de la memoria oficial. Un ejemplo lo encontramos en el tomo 13 de la colección Artículos, Reseñas y Notas, 1834-1848, donde se menciona que una traducción realizada por el actor Dmitrievsky en 1773 correspondía a una época tan lejana que fue calificada como antediluviana. Esto demuestra cuán profundamente arraigada estaba en la conciencia pública la idea de una división histórica marcada por un evento trascendental. Incluso Iván Goncharov, en sus memorias, recordaba que en ocasiones especiales, como elecciones, la gente solía vestirse con trajes antiguos, fracs y uniformes que, según se decía, se habían conservado desde los tiempos antediluvianos o desde la época de Catalina II. Cuando unimos todos estos fragmentos, surge la sospecha de que la población recordaba, de forma velada, un gran acontecimiento, un diluvio que no ocurrió en un pasado remoto, sino en un periodo relativamente cercano, entre finales del siglo XV y mediados del XIX. Un ejemplo indirecto de esta hipótesis es la gran inundación de San Petersburgo, registrada el 19 de noviembre de 1824. Ese desastre natural fue considerado uno de los más devastadores de su tiempo. El río Neva se elevó más de 4 metros por encima de su nivel normal y arrasó con gran parte de la ciudad. Pero aquí surge la gran pregunta: si esta catástrofe hubiera sido solo local, ¿cómo explicar entonces que en ciudades distantes como Moscú, Kazán, Saratov u Omsk se encuentren capas de tierra similares? En esos lugares, muchos edificios construidos antes del siglo XIX tienen sus primeros pisos sepultados bajo tierra, como si un torrente de agua y lodo hubiera cubierto de repente extensas regiones del territorio. El segundo punto que merece atención es la extraña desaparición de los bosques antiguos. Cuando observamos los bosques actuales, los estudios revelan un detalle desconcertante: la mayoría de los árboles no superan los 200 o 250 años de edad. Esto plantea una duda inevitable. ¿Qué pasó con aquellos bosques milenarios que, en teoría, deberían existir? ¿Dónde quedaron los árboles de 400, 600 o incluso más de 1000 años? La impresión que surge es inquietante.
Es como si una fuerza colosal hubiera arrasado de golpe con la vegetación más vieja del planeta, tal vez como si una gigantesca sierra invisible hubiera pasado por toda la superficie de la Tierra. El resultado, apenas unos pocos ejemplares aislados sobrevivieron, especialmente en Norteamérica y de manera muy escasa en Eurasia. Aceptar que los árboles simplemente no resistieron el paso del tiempo parece insuficiente. Después de todo, sabemos que el alerce y el enebro pueden alcanzar más de 500 años de vida, el abeto espinoso superar los 600 y los robles llegar a 1000 o más. Si esas especies tienen la capacidad natural de vivir tanto, ¿por qué casi no encontramos testigos vivos de esas edades? A esta incógnita se suma otra rareza: muchos bosques modernos no parecen naturales. Sus árboles crecen en hileras rectas, con patrones casi geométricos, como si hubieran sido sembrados por la mano del hombre y no por la naturaleza. Las fotografías antiguas refuerzan este misterio. Imágenes de ciudades rusas y europeas del siglo XIX muestran paisajes casi desprovistos de vegetación. Espacios que hoy son densos y verdes, en ese entonces eran llanuras despejadas o suelos desnudos. Todo esto nos obliga a repensar tanto los procesos naturales como la historia que conocemos. Quizás, detrás de la ausencia de bosques antiguos, se esconda el recuerdo de un gran acontecimiento que marcó la Tierra entera. El tercer elemento que refuerza esta hipótesis se encuentra en un fenómeno natural fascinante y enigmático: el permafrost, ese suelo permanentemente congelado que cubre enormes extensiones de la Tierra. Hoy sabemos que su superficie alcanza unos 35 millones de kilómetros cuadrados, con capas que pueden llegar hasta 35 metros de profundidad, compuestas por hielo y tierra compactada. Pero lo verdaderamente sorprendente no es su extensión, sino lo que se esconde dentro de él. En esas profundidades heladas se han descubierto restos de flora y fauna tropical. Este hallazgo sugiere que regiones como Siberia, que hoy conocemos como una de las zonas más frías del planeta, alguna vez disfrutaron de un clima templado, incluso cálido. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pudo provocar un cambio tan radical y repentino? La evidencia apunta a una catástrofe súbita. En los estómagos de mamuts y otros animales adaptados a climas más benignos se han hallado plantas tropicales sin digerir, lo que significa que fueron sorprendidos mientras comían. Murieron de forma abrupta, como si una fuerza devastadora hubiera arrasado todo en cuestión de horas, atrapándolos en vida. Las observaciones modernas del permafrost añaden más piezas al rompecabezas. Allí donde este hielo milenario comienza a retirarse, en el último siglo, primero aparecen plantas del sur, como si recordaran el antiguo clima, pero pronto son reemplazadas por líquenes, musgos y arbustos característicos del frío extremo. Incluso antiguos registros rusos, datados en 1789, hablan de una Siberia cálida y fértil, antes de que los mamuts quedaran atrapados bajo el hielo. Esa memoria histórica coincide con la hipótesis de que estos animales no murieron de frío lentamente, sino que fueron ahogados por una gran inundación y, acto seguido, congelados de manera repentina. El permafrost, lejos de ser solo un suelo congelado, parece ser un enorme archivo natural que conserva huellas de un desastre global ocurrido en tiempos no tan lejanos. El cuarto indicio que apunta hacia una catástrofe global se manifiesta en la distribución anómala de los suelos fértiles y en la presencia de lagos salados en zonas altas. Si observamos el mapa de Eurasia, encontramos un contraste sorprendente. En todo el norte, desde Suiza hasta Kamchatka, el suelo rico en nutrientes desapareció, dejando al descubierto únicamente el basamento granítico. Sin embargo, en las regiones del suroeste ocurrió lo contrario. Allí se acumuló un exceso de tierras fértiles, como si hubiesen sido arrastradas masivamente por un torrente de agua descomunal. Este fenómeno también guarda relación con la existencia de lagos salados en altiplanos, lugares donde normalmente esperaríamos encontrar agua dulce. Un ejemplo emblemático es el lago Qinghai, también llamado Kukunor, en China, situado a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Su origen resulta enigmático, pero antiguos registros ofrecen pistas valiosas.
Un mapa del siglo XVII menciona que dicho lago se formó tras una enorme inundación ocurrida en 1557, la cual habría cubierto 7 ciudades de la región. Esto explicaría no solo la aparición repentina de un lago en esa altitud, sino también la salinidad que conserva hasta hoy. Lejos de ser producto de un lento proceso de evaporación, la presencia de sal en estos cuerpos de agua aislados podría tener otra explicación: el ingreso repentino de agua marina durante aquel cataclismo. Así, el análisis de los suelos y de los lagos salados en las alturas nos revela un rastro silencioso de lo que parece haber sido una inundación a escala continental. Otro indicio revelador proviene de los fósiles hallados en montañas de Europa, especialmente en lugares como el Elbrus. Allí, los registros geológicos muestran algo que resulta difícil de explicar con procesos naturales comunes. El Manual de Geografía General de Alexandro Vadovsky, publicado en 1874, menciona que en esas montañas se encontraron capas con restos de corales, cañas, moluscos y, sorprendentemente, sobre esas mismas capas aparecían huesos de mamuts, rinocerontes, mastodontes e incluso troncos de palmeras. La lógica nos lleva a pensar que no se trata de una simple acumulación natural a lo largo de millones de años. Más bien, todo apunta a que una gran masa de agua transportó y depositó, en lo alto de esas cordilleras, tanto flora tropical como fauna de grandes dimensiones. En otras palabras, las montañas que hoy parecen tan lejanas a los climas cálidos guardan en su interior la huella de una catástrofe acuática de alcance mundial. Existe un fenómeno artístico muy llamativo conocido como ruinismo, que alcanzó gran popularidad en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Durante ese periodo, numerosos pintores se dedicaron a plasmar en sus lienzos paisajes urbanos destruidos, con edificios en ruinas, a menudo cubiertos de tierra o parcialmente sumergidos en agua. En estas obras no solo aparecen restos monumentales como acueductos, pirámides, estatuas gigantes o estructuras de estilo romano, sino también la vida cotidiana de la gente común, campesinos y aldeanos habitando entre esos escombros. Lo más llamativo es que estas escenas no parecen fruto de una simple imaginación romántica. Por el nivel de detalle y realismo, surge la sospecha de que los artistas no inventaban, sino que pintaban lo que realmente tenían delante de sus ojos. Ciudades arrasadas que aún conservaban la huella de un pasado reciente y catastrófico. Otro indicio intrigante lo encontramos en el aumento repentino de la capa cultural del suelo. Normalmente, este estrato que se acumula con el paso del tiempo crece apenas unos centímetros por siglo. Sin embargo, en los últimos 200 años se ha observado un fenómeno extraño. En muchos lugares esa capa ha alcanzado entre 3 y 7 metros de grosor. Las excavaciones arqueológicas ofrecen pruebas sorprendentes. Edificaciones construidas en el siglo XVIII aparecen hoy enterradas hasta el nivel de sus primeros pisos, con puertas y ventanas cubiertas de tierra. Esto nos deja con una incógnita evidente. ¿Qué arquitecto habría diseñado accesos subterráneos de manera intencional? Las fotografías antiguas refuerzan la respuesta. No se trató de un proceso lento de hundimiento o erosión, sino de un sepultamiento repentino, bajo enormes masas de arena y arcilla, como si un cataclismo de gran escala hubiera arrasado de golpe y cubierto las ciudades. ¿Alguna vez has paseado por una ciudad antigua y has visto ventanas y puertas que parecen conducir directamente al subsuelo? Esas no son características de diseño originales. Son prueba tangible de que existen ciudades enterradas bajo nuestros pies, vestigios de civilizaciones relativamente recientes que quedaron sepultadas. Estos hallazgos nos obligan a cuestionar la narrativa oficial. La ausencia de menciones de grandes catástrofes en los últimos siglos es sospechosa. Da la impresión de que la historia que conocemos es una versión editada, de la que se han silenciado o ignorado eventos devastadores, como un gran diluvio. Por lo tanto, no podemos dar por sentado el registro histórico. La evidencia física contradice la documentación. Esto demuestra que un gran cataclismo sí ocurrió, reescribiendo la superficie de nuestro mundo y borrando civilizaciones. Esta es la razón por la que es de vital importancia continuar investigando.
Debemos desenterrar esta parte de nuestra verdadera historia, una que ya se oculta bajo capas de tierra y, quizás, de silencio. La pregunta queda en el aire. ¿Tú qué piensas? ¿Confías en la historia escrita o en la evidencia que la tierra ha guardado?